Ok, veamos, chicos, el iceberg de la Biblia. No hay libro más trascendental en la historia del ser humano que la Biblia. No Aquellos sé, a mí me gusta mucho el Principito y el Zorro. Bueno, más bien, creo que es el viaje, no me acuerdo, el Principito. El Principito, eso está bueno con el zorro y la flor y todo el trasfondo. Eso está muy bien. textos que crearon toda una historia sobre nuestros orígenes y sobre eventos que cambiaron el rumbo del hombre. Siendo un texto Alucin. milenario, era obvio que tuviera pasajes oscuros, ocultos o simplemente poco conocidos. Lo siguiente, si eres un poco entendido de la religión, te hará cambiar la forma en cómo la ves y sabrás que el aspecto e historia sobre ciertos personajes es completamente No, Jesus, distinta no, tú a la que no. creíamos. Aunque no te interesen temas bíblicos y religiosos, el iceberg es interesante desde el vamos. Así que te El ángel pido que te David de prepares para Windigirk. ¿Te conocer imaginas que aparezca el iceberg el ángel de la David de Biblia. Windigirk? Recuerda que yo soy Stan y pasemos con el video del día de hoy. La Biblia era machista, ¿qué crees, güey? Obviamente. El nacimiento de Jesús. La No. leyenda cuenta que nació un 24 de diciembre, pero realmente en ninguno de los textos se habla de esta fecha. Fue escogida por la iglesia más tarde porque los cristianos querían celebrar la festividad de su nacimiento y Navidad. hacerla coincidir con el Sol Invictus, que se celebra por esas fechas, la cual era una fiesta romana en donde se celebraba al sol. Se dice que Jesús pudo haber nacido en Ah, el mes de celebra el sol. Ok. Tiene más sentido. julio o junio, Junio, y julio. tampoco Ey, yo nací en junio. Me dan un dinero. ¿Me dan dinero, chat? Me dan dinero por nacer en junio. ¿Alguien me da dinero? nació exactamente en el año cero, como la historia nos indica estrictamente, y pudo haber nacido del año 7 al 3 antes de Cristo. La ubicación de la Arca de la Alianza. Uy, estas cosas de la El Biblia Arca de son la muy Alianza es un raras. cofre de madera cubierto de oro, descrito en relatos bíblicos que El arca de la alianza, cosas de Jesús. Esas cosas son muy preciadas por la iglesia y son como tesoros, literalmente. según la tradición judía, fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. Pero, ¿dónde está a día de hoy? Unos la ubican en Jordania, otros aseguran que Melnik, el hijo que tuvo el rey Salomón con la reina Saba, se la llevó a Etiopía. Y en este país hay varias ubicaciones posibles. Hay quienes sostienen que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas. También arqueólogos han dicho que está enterrada bajo el Monte de la Calavera de Jerusalén, pero muchos historiadores refutan esta hipótesis, por lo que, a ciencia cierta, nadie sabe exactamente dónde está. Uy. El Arca de la Alianza ha aparecido en la cultura popular en películas como Indiana Jones, En busca de la Arca Perdida, donde en la trama los nazis buscan dicho tesoro legendario para obtener poder e inmortalidad, por lo que varios dicen que si la encuentras, puedes obtener la vida eterna en la Tierra, pero eso ya son leyendas. Uy, Lilith. la inmortalidad, eso sí es muy... Está en todo, casi todas las religiones está eso de cosas que dan la inmortalidad. Amabillín, Amabillín. Su leyenda no es canónica, pero su existencia es Lilith. interesante. Evangelion, la primera mujer. Referencia a Evangelion. Yo solo conozco ese nombre por el Evangelion. Y Evangelion tiene muchas referencias a la Biblia, así que concuerdo. Perdonen por ser tan estúpido. Fue la primera esposa de Adán, hecha de tierra como Adán, por eso creía que ambos debían ser tratados iguales. Claro, la mujer de Adán. O sea, como un trasfondo, ¿no? La primera mujer no fue Eva, sino Lilith. Y, Y tener y se la papearon por ser independiente. decisiones independientes. Ah, Ella no quería seguir órdenes de su hombre. Debido a su carácter rebelde, Dios expulsó a Lilith del jardín del Edén y claro que el creó otra machismo. mujer, Eva,
hecha de la costilla de Adán, una mujer que fuera más sumisa y fiel a los mandatos de este. ¿Aló? Lilith fue desenterrada al mar muerto y ahí tuvo muchos hijos con el demonio Samael. Finalmente Dios permitió vivir a Lilith, pero la castigó, haciendo que cientos de sus hijos perecieran cada día. Desde entonces ella se propuso vengarse y más adelante en la mitología, Lilith parece convertida en forma de serpiente, tentando a Eva y Adán. Y bueno, ya sabemos cómo terminó esta historia. Pero así no era la Biblia. ¿Cuándo cambió tanto la Biblia? Está mucho más seine y con mucho más lore, ¿eh? Está mucho mejor escrita. ¿Quién la volvió a reescribir? Le hizo mejor. Le puso mejor historia y todo. Muy buenos personajes secundarios. Siendo ellos también expulsados del paraíso. A su vez, Lilith es considerada por la mitología hebrea como la reina y madre de todos los súcubos, demonios de forma femenina que seducen a los hombres mortales para hacerlos caer en tentación. O sea que Y Lilith esta creó misma los representación, sucubos solo que de manera física y a los y no incubos que espiritual, tanto les gusta el es vista chat. en una película de nombre VHS, Las Crónicas del Miedo, Crónicas del donde Miedo. aparece un súcubo que se llama Lily. Ah, Y eso lo vi. Aburridísimo. Realmente en el arca bíblicamente solo te hacen cosas buenas cuando eres buena persona. Así que si un random malo la encuentra igual y se muere al tocarla. Dios, sabes mucho sobre estas cosas, Anderton. hace referencia clara a este personaje bíblico. La ubicación de la tumba de Jesús se encuentra custodiada en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro, un santuario cristiano ubicado en Jerusalén. Se deduce que se encuentra en este lugar porque ahí se encontró la piedra donde Jesús fue ungido antes de ser sepultado. El verdadero nombre de Dios se encuentra... O sea, chicos, estos títulos de... Esto suena muy, muy potente. El verdadero nombre de Dios. ¿Sabes? Suena como el DLC de God of War. El DLC de Dante, güey, ¿sabes? Suena muy así, ¿eh? El verdadero nombre de Dios. Se encuentra en la Sagrada Escritura, en un momento especial en que Dios envía a Moisés a hablar a los israelitas y presentarse con ellos para exponer su plan para rescatarlos de la opresión. Ante la duda de saber quién era el que enviaba esta misión, Dios reveló su nombre, diciendo: Yo soy el que soy. Este nombre se identificó que estaba compuesto por 4 consonantes hebreas: YHWH. Uy. Yahvé y Jehová fueron intentos por pronunciar aquella combinación de consonantes. Sin embargo, en algunas tradiciones como la islámica, le dan incluso 99 diferentes. Ubicación del Santo Grial. Me asombra que ustedes tengan tanto conocimiento de esas cosas, ¿eh? Pensé que eran bien tontos como yo, pero ya me superaron. Ya ganaron a mis conocimientos. Ubicación del Santo Grial. Eso es muy... Eso es... No recordaba que era de la Biblia. Pensé que era otra cosa, pero sí era de la Biblia. El cáliz empleado por Jesucristo durante la última cena ha originado multitud de debates y teorías El fan de Fate cuando dijo algo... Cuando dijo Santo Grial. durante los 2 últimos milenios. La legendaria copa se encuentra actualmente ubicada en la Basílica de San Isidoro de León, en España. Los investigadores se basan en 2 pergaminos originales egipcios del año 1054, en los que se dice que el cáliz fue enviado al rey Fernando tras haber sido robado de la iglesia, o al menos así aseguran historiadores españoles. Hay obviamente multitudes que niegan esto, argumentando que el cáliz de Jesús debió de haber sido una copa muy sencilla, la tienen. sin tantas joyas y adornos como la que se encuentra en España. La copa de Jesús podría verse algo así, ya que Jesús era de familia pobre y esta podría ser sin duda una copa de un carpintero de aquella época. El libro de Enoch. El libro de Enoch contiene No, ya se puso turbio, la música cambió el ambiente. material único sobre los orígenes de los demonios. Estamos viendo, hola Lumino, estamos viendo el iceberg de la Biblia. Y de Nephilim, los cuales son una raza. Pero fanfic, chicos, ¿cuántos son fanfics aquí realmente? ¿Por qué dicen que son fanfics? ¿Son como no canon o algo así?
Son como algo que no está puro DLC. Sí, chat, puro DLC. Esto no está en el canon original de la Biblia. Lo que dicen ustedes. Ese libro es un fanfic. Dios, chat, se pronuncian muy fuertemente en contra de estas historias, o estos escritos. Legendaria de gigantes surgidos entre la unión de un ángel malvado y una mujer. También contiene por qué algunos ángeles cayeron del cielo, una explicación de por qué el diluvio del Génesis era moralmente necesario y una exposición profética del reinado de 1000 años del Mesías. El libro de Enoc fue ampliamente Andersónico. conocido. Dice hay muchos más evangelios de los que muestra la Biblia, pero la Iglesia no los toma como canon. Ah, ok. Ok, entiendo. Pero eso no tiene por qué ser un fanfic. O sea, no sé. Yo creo que son buenos. Puede ser, para mí, la Biblia y los libros de este estilo, ¿no? Pueden ser muy interesantes para estudiar realmente. Tienen conceptos interesantes y tienen ciertas enseñanzas o lecciones al fin del día, ¿saben? Pero a mí siempre es mejor verlo de esa manera, si es que no te gusta la creencia como tal. Me parece un buen libro igual. Durante el desarrollo del canon de la Biblia hebrea, Enoc fue excluido tanto del canon formal del Tanaj. Tal vez fue por el contenido, descripciones particularmente detalladas de los ángeles caídos y demás cosas controversiales, por lo que se decidió en aquel entonces que no formara parte de la Biblia. Y Las cartas claro. de San Judas Tadeo. Este documento No, aceptado las cartas del canónicamente traidor. da pie a la existencia de varios evangelios o escritos que se consideraban apócrifos, pero quien se identifica como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de No Santiago, es de huevos. quien hablaremos el día de hoy. La carta o Judas. documento en sí es breve y polémica porque presenta pruebas, supuestamente, a los falsos maestros y exhorta a los fieles a contender por la fe. Pero si incluso en esos tiempos Unimo fue considerada muy 098. negativa, Dice hay muchos evangelios que hablan de la crianza y pubertad de Jesús. Hasta hay uno que dice que mató a un pibe y lo revivió e hizo ahí como si nada. La Iglesia los considera apócrifos, es decir, herejía. Ah, y esos apócrifos fueron escritos por Judas, ¿no? Chicos, mucho lore. Mucho lore, mucha historia, mucho trasfondo. Hay muchas cosas, ¿eh? No, güey. Bueno, perdón, me equivoqué. Ah, el traidor es el Judas Iscariote. Ese es el Judas Tadeo. Ah, hay dos Judas. Genial. Más lore. antigua y apocalíptica, Silencia en tu evangelio. Oh no, mi lente de contacto. Boot. Lo muestra en un video de YouTube. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Son muy inteligentes, chat. Felicidades. pero lo curioso es que, como Unimo mencionó, 098. Dice por Judas y por otros apóstoles y creyentes, importante hay muchos Lucas, Juan y Pedros. Wow, muchos Pedros. Mucho lore, chat. No podía aprendérmelo. ayuda a justificar la existencia de evangelios Te apócrifos, falta como el de cates. Te falta catequesis, lagar. A mí me obligaron ahí de chico. Es que yo iba a una escuela privada. No dependía de la iglesia o del gobierno. ¿Qué intentaron enseñarme ahí? a justificar la existencia de evangelios apócrifos, como el de Enoch. Según el experto Raymond Brown, el autor de la carta acepta Mira que se cómo siente acabó. ¿Papeado? Me papeaste. Acabas de papear. Fue una papeada. libre para citar una amplia colección de tradiciones israelitas y cristianas, Tremenda sin preocuparse papeada. por si están recogidas o no en algún corpus considerado canónico. Este uso de textos apócrifos o no canónicos, principalmente del libro de Enoch, es evidente o muy probable en los siguientes pasajes de la carta. La disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, la alusión a la caída de los ángeles y su reclusión perpetua en las regiones oscuras. Un momento, estos apróficos, como dicen ustedes, lo estoy diciendo mal, ¿no? Estas cosas no canónicas escritas por Judas, estas historias,
¿Por qué no las toman canónicas por una razón real? ¿O posiblemente no querer que esas historias sean escuchadas o aceptadas por la iglesia porque son muy fuertes y demuestran que la religión no es tan linda como se ha vendido? ¿O por qué es exactamente el apócrifo? ¿Por qué es un apócrifo? Posiblemente porque fue escrito por alguien que no tuvieron post nomás. Post nomás. Ah, no, pues está bien. Lunimo 098. Dice depende de cada evangelio. Ahí entiendo ya por qué existe el catolicismo. Ahora entendí. Entiendo. O sea, existen varios con razones y de tantas cosas diferentes. De la historia de la misma historia, por así decirlo. Se deriva de sendos pasajes del libro de Enoc, concretamente del libro de los vigilantes, por lo que la carta de San Judas Tadeo, a pesar de ser un santo que está reconocido por la Iglesia, tiene pasajes en su vida sobre cuestiones que la misma institución refuta, por lo que este puesto es interesante por demás. Ah, pero era un santo. ¿Cómo puede y la iglesia refutar a un santo? ¿Quién es de iglesia para refutar a un santo? ¿Qué le pasa a la iglesia? Ese tipo estuvo con Jesús. Aprendan de él. Las profecías de Daniel, Y los escritos bíblicos en su mayoría, deben ser tomados como alegorías o parábolas, pero de todos los profetas hebreos, Daniel es de los más enigmáticos. A lo largo de los siglos han surgido grandes diferencias de opinión sobre las diversas interpretaciones de las visiones apocalípticas alegóricas de Daniel, a través de los sueños de Nabucodonosor, Daniel 2, versículo 1, y a través de la visión de las 4 bestias de Daniel, Daniel 7, Dios ya había revelado que vendrían 4 imperios mundiales, seguidos por el reino de Dios a este profeta. Lo interesante es que Dios le daría a Daniel unos detalles impresionantes, bastante minuciosos, acerca de las grandes potencias mundiales, empezando por el imperio medo-persa, continuando hasta el fin del tiempo, justo antes de la segunda venida de Cristo. El ángel que le ayudó a Daniel a entender la visión le mencionó que la visión hacía énfasis en lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. A continuación escucharemos varias profecías de Daniel, ver. el cual, vale decirlo, el mismo Jesucristo se refirió a él como el profeta Daniel. Esto sin duda es la aprobación Y suena cristiana. muy gigachad, ¿eh? O sea, nos ponemos así alucines medio en bromita, pero muy gigachad el sujeto, ¿eh? Es reconocido por Jesús. Ey. Máxima de la autenticidad de un libro. ¿Cuáles profecías se han cumplido así? Ubicación de la Torre de Babel. Cuenta la leyenda que inicialmente en la Pero la Tierra Torre de Babel ya desapareció, ¿no? ¿A dónde está la Torre de Babel? se hablaba un único idioma y que todas las personas se entendían. Los hombres emigraron desde Oriente y llegaron a la llanura de Senar para establecerse. Estos hombres decidieron construir una torre para llegar hasta el cielo y ver qué había allí. Temporada Esto le 1. pareció una arrogancia a Dios, que decidió crear distintas lenguas para que no se entendieran. No pudieron construir la torre y los hombres se vieron obligados a encontrar un lenguaje en común para lograr el entendimiento. El escritor Navarro Benjamin formuló la hipótesis de que la torre no había sido construida en Babilonia, sino en la cercana ciudad de Borsippa, ya que justo allí se descubrió las ruinas de una torre escalonada de aspecto parecido al que marcaba la Biblia. Ey. Apariencia real de los ángeles. Esto siempre es muy creepypastoso. Muy creepypasta ya a este punto, ¿no? Es como un cosa una historia, güey. Es casi un mitillo, pero tiene su fundamento. En el pensamiento colectivo se describe a los ángeles como figuras humanas, perfectas en sus atributos, con A alas. ver, dígame si me equivoco. Dicen que los humanos ven así a los ángeles porque los ángeles ah, es la forma en la que ellos quieren que los veas. Porque es la única forma en la que tu mente, ¿no? Puede llegar a verlos, porque no podemos comprenderlos. Porque si los viéramos como son, sería algo muy aterrador, ¿verdad? Si no me equivoco. Es la forma que ellos quieren que que veamos, básicamente.
básicamente. Sí, no, sí, no, güey, Dios. Siempre jóvenes, siendo un hombre de aspecto andrógino, ya que ellos no son ni hombres ni mujeres. Pero la forma en como la Biblia nos lo describe es aterradoramente distinta. Seguramente ya has visto alguna imagen en internet o alguna animación que un ingenioso artista haya hecho, pero los ángeles en realidad podrían ser inquietantes y difíciles de ver si es que alguno se manifestara ante nuestra presencia. Tanto la Biblia como los estudiosos, desde Maimónides hasta la actualidad, reconocen que hay 4 tipos distintos de ángeles, cada uno con su jerarquía, su función y su descripción física: querubines, serafines, malaj y ofanim. Los querubines es el menor rango entre los 4 y está muy lejos de aquella imagen de Cupido que tenemos, el cual es un bebé sonrojado e inocente. Más bien se parece a ciertas deidades mesopotámicas como el grifo hitita, el Amazú de Babilonia o la esfinge de los egipcios. La Biblia describe a los querubines como mitad humanos, mitad animales, cuya tarea era proteger al jardín del Edén. En el libro de Ezequiel se habla de ellos como criaturas con 4 caras, la de un león, un buey, un águila y la última, una humana. Tenían patas rectas, 4 alas y cascos de toro en lugar de pies, y que brillan como el oro. Un par de alas las usaban para cubrir su cuerpo y las otras para volar. Los malaj, este es un término de ángel que proviene de la palabra griega ángelos, que a su vez se originó en la palabra hebrea para mensajero, malaj. Los malaj eran los mensajeros de Dios y son los que más se parecían a los humanos en apariencia física. Ok, no está tan mal. De ahí que se apropiaran de la identificación que hacemos de ellos a la hora de describir a un ángel, dejando de lado los demás miembros del grupo de ángeles que reconoce la Biblia. Eso sí, en este libro sagrado no se habla de que tuvieran alas en ningún momento. Fue recién a finales del siglo IV cuando pintores y escultores los dotaron con alas para reflejar su naturaleza etérea, y así quedó hasta la fecha. Serafines. Uno de los primeros en escribir a los serafines fue el profeta Isaías. 6 alas, 2 de las cuales son para volar, mientras que usan el resto para cubrirse la cabeza y los pies respectivamente. Su tarea, que defienden con mucho celo, es hacer la obra de Dios, pero la palabra serafín aparece varias veces en la Biblia también. Por lo tanto, sí, los serafines con sus 6 alas y su celo tienen apariencia que da un poco de miedo. ¿Poco? Ofanim. No tengas Finalmente miedo. Dios, imagínate. Esa cosa te dice, no tengas miedo. Haz miedo, güey, Dios. Tiene que aprender un poco de la comprensión de las personas, ¿sabes? Llegamos a estos seres divinos, también conocidos como las ruedas o tronos. No solo se trata de los que están en el rango más alto y cercano a Dios, también son los más raros. El relato de Ezequiel en la Biblia los describe como seres hechos de ruedas de oro, entrelazadas con el exterior de cada una de ellas, cubiertos con múltiples ojos. Se desplazan por el cielo flotando y su propósito es proteger el trono de Dios. La creencia es que eran las ruedas reales del carro celestial del Señor, o Merkabah. Las 4 ruedas tenían llantas y tenían radios, y sus llantas estaban llenas de ojos alrededor. Sin duda los ángeles son seres bastante peculiares, atemorizantes, y también imponían bastante. Dime, ahora. Sí, eso sí, imponen respeto, por no decir que dan miedo, Dios. Conociendo la apariencia de los ángeles, ¿te gustaría encontrarte con uno? No, prefiero un fantasma, un fantasma amigable no puede ser. El apocalipsis viene. No, ahí viene, chicos. Se cayó el portón, se cayó el portón, ahí viene. Una teoría que ha sido apoyada y reforzada por los cambios climáticos, así como las guerras que ha padecido la humanidad
en los años recientes, además de las acciones del hombre que lo están llevando a su autodestrucción. No podemos evitar comparaciones como los chips o las vacunas COVID siendo parte de la marca de la bestia, según gente conspirativa, pero esto es caer en hipótesis sin sustento. Pero el hecho de que nos estamos destruyendo por la contaminación No. y la intensiva presencia de un conflicto inminente con el tema de Rusia y la OTAN nos hacen creer que el apocalipsis de la Biblia podría estar a la vuelta de la esquina. El judío errante. No, el judío errante. Suena como voz de Dark Souls, güey. El judío errante, el último boss. Es un mítico hombre inmortal cuya leyenda empezó a esparcirse en Europa en el siglo XIII. En el mito original se relata que un personaje judío, su nombre varía según las tradiciones, se burló de Jesús durante el camino hacia la crucifixión. No. Por esto fue que Dios lo condenó a errar hasta su retorno, el retorno de Jesucristo a la tierra. Por lo tanto, el personaje en cuestión debe andar errante por la tierra hasta su llegada. Se habla que incluso hasta nuestros días esa persona sigue viva en algún punto del planeta. La naturaleza exacta de la indiscreción del errante varía en diferentes versiones de la historia. Inmortal de Borges. Por ejemplo, que le negó un poco de agua al sediento Jesús, así como varían aspectos de su carácter. Se dice en ocasiones que era un zapatero o comerciante, o según otras versiones, que era el portero de la casa de Poncio Pilato. Aquí te dejo las más importantes y diferentes versiones de este personaje. Catafíchate. Primero tenemos a Samar, judío errante, condenado a vivir por siempre y a vagar por haber fundido el becerro de oro en tiempo de Moisés. Catáfito habría sido una especie de guardia. Estos son los que rompieron los 10 mandamientos. Los que fueron castigados por Dios. O policía Ya dije, fue redundante lo que dije, ya sé. de la puerta del palacio de Poncio Pilatos, en cuya ocasión, cuando sacaron a Cristo del palacio, justamente para crucificarle, para que saliesen más prontamente y evitar aglomeración o el bullicio, le dio un empujón en la espalda, a lo cual Cristo, regresando la mirada a él, le dijo: El Hijo del Hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. No. Se trata No. de una profecía del mismo Cristo, por la que este judío no había de morir hasta que Cristo volviese a juzgar a vivos y muertos. Cada 100 años sufriría una enfermedad y angustia de muerte, pero luego sanaba y se rejuvenecía hasta los 30 años, edad que tenía cuando Cristo falleció. Ausero, zapatero de Jerusalén, que echó de un empujón a Cristo del umbral de su puerta cuando el Señor se detuvo allí a descansar, camino del Calvario, diciéndole: Despacha, sal cuanto antes. ¿Por qué te detienes? Cristo le respondió: Yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Algunos han No. añadido Papeada cristiana. Papeadas cabronas de papeada cristiana, güey. Toma. Papeada. hasta que no nazca niño alguno, Lo castigaron por basado. o hasta que la mujer deje de parir. Desde aquel momento empezó el cumplimiento del vaticinio. Siempre andaba peregrinando sin parar en provincia alguna. Hay otros más, y esta es una teoría más reciente, que hablan de que el judío errante realmente se trata de Judas, que no terminó con su existencia en un árbol, sino que se volvió inmortal y anda vagando la tierra desde que traicionó a Jesucristo. Estos son 3 de los personajes que se citan como el judío errante, un tema extraño e interesante de la Biblia. 2 de los 4 jinetes son responsabilidad del hombre: las Uy. hambrunas y la guerra. En este punto no es tan difícil de entender, ya que es evidente que estos 2 jinetes solo pueden ser accionados por el ser humano, ya que tanto las guerras como la hambruna no son designios divinos. La tierra nos dota de agua, alimento e incluso de su abrigo, pero la humanidad ha contaminado a esta. Sufrimos de sobrepoblación y el hombre mismo genera diferencias económicas entre sus pares, por lo No, México.
México deidad, ¿qué hiciste? Nada, mentira. Creo que es Cuba. Creo que es Cuba, no es México. O creo que ni Cuba. ¿Qué es este lugar? ¿Qué país es este? Puede ser cualquier país de Latinoamérica, literal, ¿eh? Pero, ¿cuál? ¿Cuál es? Adivina, adivinador. ¿Quién soy? ¿Quién puede ser? Puede ser cualquiera realmente, ¿no? Es lo más triste. Puede ser cualquier país de Latinoamérica. Ah, Argentina. Creo que no. Creo que justamente ese. Creo que lo descartaría. Creo que lo descartaría. Parece Brasil. Puede ser Brasil realmente, ¿eh? Argentina no creo porque sería una villa. Y no creo que. No, no hay una villa que esté tan al lado de algo tan rico y millonario. Literal, no hay tan así. por lo que esa responsabilidad es nuestra. En cuanto a las guerras, sabemos que en los tiempos antiguos y recientes, la mayoría han sido provocadas por intereses particulares del ser humano, ya sea avaricia, búsqueda de poder o conquista, pero en la mayoría de las veces nunca es por necesidad. Las visiones de Ezequiel. No. Ezequiel fue un sacerdote y profeta hebreo, exiliado a Babilonia, que ejerció su ministerio entre el 595 y 570 a.C., durante el cautiverio de Israel en Babilonia. El libro de Ezequiel se escribió durante el cautiverio de Ezequiel en Babilonia. Profetizó aproximadamente entre 592 y 570 a.C. Desde la distancia, Ezequiel ve lo que veía Israel: un viento de tormenta y una gran nube resplandeciendo con relámpagos y fuego. Incluso desde la distancia ve algo como un metal refulgente en medio del fuego. Ezequiel 1, versículo 4. Cuando la nube se acerca, ve lo que hay dentro: seres vivientes, que luego son identificados como querubines. Ezequiel 10, versículo 1. Tiene forma humana. Ezequiel 1, versículo 5. Pero piernas de bronce, pies con pezuñas. Los predijo. Él lo predijo. Ezequiel 1, 7. Y 4 alas. Dios. Ezequiel 1, versículo 6. Cada querubín tiene 4 caras: cara de toro, de león, de águila y de hombre. Es canon. Estas caras siempre miran hacia la misma dirección. Ezequiel 1:12. Y sabemos cuál es esa dirección. La nube viene Es del norte. canon, güey, es Ezequiel canon. 1:4. Y la cara que está delante es la del hombre. Eso significa que la cara de hombre mira hacia el sur. A la derecha de la cara del hombre está la cara del león, mirando al oeste. Y a la izquierda está la del toro, girando hacia el oeste. Eso significa que la cara del águila debe estar mirando hacia el norte, hacia el trono del Señor, al extremo de la esfera del cielo. Mucho se ha especulado acerca de la visión de este Y hombre. esa predica. Algunas personas insinúan que son ovnis, seres de Ovnis. ¿Por qué? otro planeta. Obviamente el concepto de un ser extraterrestre en aquel tiempo era impensable, por lo que tal vez Ezequiel no entendió bien lo que observó. Pero ¿tú qué piensas que fue esta visión? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya No. gustado. Ya has escuchado tan solo algunos puestos del iceberg de la Biblia. Si te Dios. Hay mucho lore. No sé si fue muy aterrador, pero mucho lore. Mucha información, mucha información. Mucha información. Le acabó al final. ¿Tú crees? Wow, no sabía que ustedes sabían tanto de la Biblia, chicos. Estábamos siempre insanos aquí diciendo cualquier cosa. No sabía que sabían tanto de la Biblia. Increíble, chat. Me sorprendió su conocimiento. Muy bien, tienen una estrellita.